Hola, buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la ULEAM, acá en la provincia de Manabí. El motivo de estos videos es llevar adelante información de carácter científico, de carácter médico, de una forma que sea digerible, de una forma que sea bastante adaptable para el público en general y manejando un lenguaje que pueda de una u otra manera ubicarnos en el mismo nivel en cuanto a poder mencionarlo y obviamente poder intercambiar hasta opiniones incluso. También de una u otra manera buscamos que lo que se denominan bulos, fake news, lo que se denominan también de una u otra manera noticias que alarmen, venimos también aquellas que no tengan base científica a desterrarlas, utilizando para ello la ciencia y la razón como tal. Empezando estos videos que ya tenemos algún tiempo llevándolos adelante y que últimamente se han estado interrumpiendo debido a ciertas actividades que ya me competen de mi carácter profesional, pero hemos sido muy reiterativos en la productividad de los videos y bueno, esperamos que podamos tener todavía el tiempo, ya que la otra semana iniciamos actividades docentes en la universidad. Siempre enviamos un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, y obviamente el estar sumido a una cuarentena se complica muchísimo el poder darle solución a ese problema, mucho más en aquella persona o aquel núcleo familiar que han o están sometidos a un problema como el COVID-19, el cual se muestra muchas veces con ese carácter de uniformidad en cuanto a la familia. Así que un fuerte abrazo a todas esas personas y un abrazo sincero de solidaridad a todos los deudos de aquellas personas que hayan fallecido por COVID-19 o por cualquier otro tipo de patología. Sabemos que hay familias que se encuentran duramente golpeadas porque no solamente uno de sus miembros, sino algunos de sus miembros han fallecido. Un fuerte abrazo de solidaridad. Entrando con el video, hoy día, que es lunes 18 de mayo del 2020, siendo la hora local en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, 20 horas con 6 minutos, entramos a hablar lo que se denomina o lo que hemos denominado como estadística. La estadística que solemos dar es la de Ecuador. Hablamos de una estadística mundial y hablamos de lo que ocurre a nivel latinoamericano. En virtud de ello, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a cargo de la oficina de la Secretaría que se encuentra manejando el tema, nos da hoy día, 18 de mayo, a las 8 de la mañana, su infografía en la cual nos dicen que existen, según ellos, 33.582 casos confirmados y según ellos entienden que hay 2.799 personas fallecidas. Existe un grupo de 1.667 personas que no se reconoce como COVID-19, pero tiene una alta probabilidad de que lo sea. En virtud de ello, estas cifras son las que nos están manejando y vemos que, según el gobierno, nuevamente, lo reitero, la morbilidad que ha aparecido, que es el número de casos nuevos de este problema del COVID-19 en relación a la población y a este tiempo que estamos viviendo, pues bueno, ese número de casos nuevos en teoría no es muy acentuado, pero tomando en cuenta los datos que maneja el gobierno, ¿sí? Ahora, si vemos a nivel mundial cómo ha estado presentándose esta estadística, nos vamos a llevar alguna sorpresa. Hoy por hoy, o sea, lunes ya 18 de mayo, los países que están en los primeros lugares por la mayor cantidad de casos positivos sigue siendo, y muy de largo, ¿sí? Estados Unidos con 1.508.168 en el primer puesto. Le sigue, no tan cerca, pero le sigue Rusia ahora con 290.678 en segundo puesto. Y aunque parezca mentira, pero era algo previsible dentro de lo que se veía que ocurría, Brasil ya se encuentra tercero a nivel mundial con más de 255.000 casos. Es indudable que cuando mal se actúa, mal se trabaja, lo lógico que vaya a ocurrir es que se den este tipo de cosas. Lo digo sobre todo por Brasil,
que tuvo muchas herramientas y oportunidades para poder mitigar de una u otra manera. Pero bueno, me parece a mí que está en este punto que las cosas podían descontrolarse tranquilamente. En el cuarto puesto se encuentra Reino Unido con más de 247.000 casos, España en el quinto puesto con más de 231.000, Italia en el sexto con más de 225.000, Alemania séptima con más de 180.000, Turquía octava con más de 150.000, Irán noveno con más de 122.000, la India con más de 100.000 en décimo, y aquí viene Perú, que ya ha superado a China, como lo habíamos mencionado la vez anterior. Luego se encuentra China como tal en 84.000 y Canadá, que se le está acercando de una forma bastante interesante. Ya tienen ellos 79.414 casos y nosotros nos hemos dado cuenta que aquellos países que se acercan a los 80.000 no demoran mucho en superar a China. China se mantiene con 84.054 casos ya en esta cifra unos 3-4 días, y creo que es una cifra que la mantienen congelada. Luego viene el grupo que nosotros hemos denominado el grupo de los que están alrededor de 50.000, Arabia Saudita, Bélgica, México, Chile, Holanda y Pakistán, grupo que están entre 57.000 a 42.000 casos reconocidos. Y luego venimos el grupo, nuestro grupo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que está conformado por Qatar, Ecuador, Suiza, Bielorrusia, Suecia, Portugal, Singapur, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces vamos entendiendo cómo se va dando esto, y de una u otra manera sí vemos también cómo van creciendo. Siempre mencionamos, porque me parece interesante entender el concierto latinoamericano y ver cómo las cosas se manejan con los países vecinos, es importante entenderlo, y tomamos como referencia, sin que signifique que sea parte de Latinoamérica como tal, los Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos ya superaron 1.506.000 pacientes positivos, tenían 90.309 personas fallecidas, se acercan a los 100.000 dentro de poco. Brasil con 254.000 o por encima de esto tiene 16.792 personas fallecidas. Perú con 94.933 tiene 2.789. México con 49.219 tiene 5.177. Chile con 46.059 tiene 478. Estaríamos nosotros, no voy a dar la cifra porque es tan ambivalente, tan variable, tan alterable, que la verdad cuando uno la da como que considera que no está dentro de lo que debería ser. Pero solo voy a tomar la cifra de los fallecidos que consideran que tenemos, reconocidos por el Estado, que son 2.799. Esa cifra nos pondría por delante de Perú, que tiene 94.933 pacientes confirmados. ¿Qué significa esto? Que si yo tomara en cuenta la cifra que tiene el gobierno en cuanto a la presentación de la morbilidad de los casos positivos versus las personas fallecidas, tomando en cuenta la cifra que ellos reconocen, que son 2.799, tendríamos una mortalidad, una letalidad mayor que la de Perú. Ahora, otra situación, puede ser que tengamos una morbilidad, un número de casos muy similares a Perú. O sea, en la realidad de las cosas estaríamos por alrededor de 100.000 y probablemente le sumaríamos a esos 2.000, casi 800 personas fallecidas, estas 1.667 que no se reconocen, y estaríamos alrededor de, en este momento, casi, si mal no las sumas, ¿no? Son 3.700, 4.000 y tantitos pacientes, ¿no? Igual seguiría siendo una cifra de letalidad relativamente alta. Entonces, entendamos ese punto. Ya en Colombia están en 16.295 con 592 pacientes fallecidos. República Dominicana 12.725. Si ustedes recuerdan cómo iba creciendo Colombia, que iba atrás de Panamá y de República Dominicana, vemos como Colombia lo superó de largo, sí, lo superó de largo a República Dominicana, ni se diga Panamá, y está ahora entrando al lugar o acercarse a nuestros casos confirmados según el Ministerio de Salud. Luego, Panamá tiene 9.606 con 275 fallecidos. Argentina tiene 8.371, han aumentado los casos con 382. En Argentina han flexibilizado ciertas cosas, entonces no es de extrañar que aumenten,
Pero lo que llama bastante la atención es que ellos todavía controlan relativamente la cantidad de personas que fallecen, que es un punto también a considerar, es un punto muy importante. Bolivia tiene 4.088 casos, casi la mitad de Argentina, también ha crecido considerablemente y ya tiene 189 fallecidos. Cuba, 1.881 casos, tiene 79 fallecidos. Costa Rica tiene 866 casos y 10 personas fallecidas. Paraguay tiene 788 casos y 11 personas fallecidas. Uruguay tiene 737 casos y 20 personas fallecidas. Y Venezuela tiene 541 casos y 10 personas fallecidas. Lastimosamente no me voy a cansar de mencionar que los países que mejores han hecho las cosas están Cuba, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es la realidad de los números, es la realidad de la gente fallecida, es la realidad de lo que uno está conociendo. Usted ponga el nombre que quiera a esto, pero las personas, o mejor dicho, los países y gobiernos que mejores han actuado son en el orden de ascendente a descendente: Cuba, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y es más, si hablamos en el orden de las personas que menos han fallecido, porque recordemos que una de las prioridades de combatir el COVID-19 es evitar que la gente se complique, y si se complica, al menos que no llegue a fallecer. Entonces, en ese sentido, los países que mejores han hecho los números son Paraguay, Costa Rica y Venezuela. ¿Sí? Es indudable que existe detrás de esto estrategia, existe detrás de esto trabajo serio, existe detrás de esto, no puedo decir que un personal de salud comprometido, porque en todos lados el personal de salud está comprometido, pero sí flexibilidad para que el personal de salud tenga que trabajar como tenga que trabajar y la cuestión académica, científica, esté por encima de la parte política. Desconozco cómo está el gobierno en Paraguay, en Uruguay ahorita creo que es un gobierno de derecha, en Venezuela sabemos correctamente qué es lo que ocurre, según la perspectiva de cada uno, y en Costa Rica también, cada uno tendrá su visión. Sin embargo, esto se escapa de que algo sea de derecha o de izquierda, sino que entra al punto de hacer bien las cosas. Entonces, eso tenemos que dejarlo muy claro. ¿Sí? A mí, como en la primera etapa de revolución en China, ¿sí? Cuando comenzaban a decir que China era capitalista hacia afuera, socialista hacia adentro, o comunista hacia más adentro, decían: a mí no me importa si el gato es blanco o negro, a mí me interesa que case ratones. Y la verdad de las cosas es así: a mí no me interesa que el gobierno diga que es esto o lo otro, a mí me interesa que sea eficiente, que disminuya o que no tenga, que sería la ideal, corrupción, ¿sí? Y que trabaje de una forma armónica y organizada, que priorice al ser humano frente al capital financiero, frente al pago de deuda externa, que priorice a la vida frente a cualquier otro tipo de condición, a la vida y al trabajo, a la dignidad de todo esto, que son cosas que lastimosamente en nuestro país no ha ocurrido, y ni siquiera para entrar en detalle en ello. Muy bien, vamos a entrar a hablar del Rincón Médico. Hay un artículo bastante interesante, nuevamente, y me es más que necesario comentar sobre este artículo, porque mucha gente, creo yo, llevando o informando simplemente en virtud de cómo ellos piensan o consideran que deben ser las cosas, priorizando sobre todo la parte económica, hablan siempre del ejemplo de Suecia, para algunos. Y esto lo hablamos hace unos días atrás, pero nuevamente Suecia sale a la palestra ahora con el debate que despierta la singular estrategia de este país europeo de no confinar a su población durante la pandemia. Es un debate, o sea, habrá gente a favor y en contra. Varios gobiernos alrededor del mundo están viendo que si hay algo más difícil que imponer un confinamiento a su población es precisamente cómo retirar ese confinamiento sin exponer a la gente en una nueva ola de contagio del coronavirus. Países como por ejemplo Argentina, ellos están llevando ya ahora a una etapa en la cual las familias y en algunas ciudades pueden asistir a los parques para que los niños vayan, pero por espacio de 1 hora y guardando el distanciamiento social, por ejemplo. Hay otros países que pretenden cambiar de estrategias, como por ejemplo Colombia, no sabremos si les va bien o no, y otros que han cambiado han tenido que volver y recular sin lugar a dudas. Entonces, Suecia ha sido un caso totalmente aparte por donde se lo piensa describir. No hubo confinamiento como tal,
optó por no imponer restricciones para su población para evitar la propagación del virus. Muchos miran ahora el país escandinavo para ver cómo podría establecerse algún tipo de vida semi-normal mientras se cuenta con una vacuna. Otros, sin embargo, apuntan a la cantidad de muertes del COVID-19 causado en Suecia, que es un país que tiene 10 millones de habitantes. Entonces, nosotros somos 17 millones y en teoría hay alrededor de 2.799 fallecidos por esta causa. Entonces, Suecia, con menos población que la nuestra, tiene mucho más fallecidos que nosotros. Ya les voy a comentar aquello. Y las compararon con las 1.000 muertes que el virus ha provocado en sus países vecinos, que son Dinamarca, Noruega y Finlandia, y que suman un total de 15 millones de habitantes y que así impusieron un confinamiento para sus poblaciones. Entonces, esto es una demarcación que organiza, y la fuente es la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la relación de Suecia con los países cercanos, que es donde tiene que compararse. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros nos comparamos con Colombia, con Bolivia, con Chile, con Perú, con Venezuela, porque más o menos tenemos ciertas finalidades, ciertas semejanzas, ¿sí? Ciertas cosas que de una u otra forma podrían matizar en cuanto a la estadística. Entonces, les voy a hablar de Dinamarca, Noruega y Finlandia. En Dinamarca tienen una población de 5.789.000 habitantes. Ahí por COVID-19 han muerto 543. ¿Sí? Entonces, fácilmente podríamos hablar que ha muerto el 0.1% probablemente de la población, ¿no? Noruega tienen una población de 5.415.000, que es más o menos similar a la danesa, y ahí han fallecido 232 personas, ¿no? Vayan haciendo el símil. Y Finlandia tiene una población de 5.539.659 habitantes. Solo para hacerlo sencillo, vamos a suponer que Dinamarca, Noruega y Finlandia, entre cada uno de ellos, que tienen una población de aproximadamente 6 millones, serían, así a lo rápido, 18 millones de habitantes. Entre esos 18 millones de habitantes han fallecido alrededor de 100 personas. Para hacerlo a lo rápido, 18 millones. Suecia tiene una población de 10 millones de habitantes y han fallecido 3.674 personas. Ecuador tiene una población de 17 millones y es reconocido la cantidad de 2.699, casi 2.700. Pero realmente han fallecido 4.100 personas reconocidas por el gobierno. Porque nosotros sabemos esto de las estadísticas, esto de que la gente que muere tiene que sacar documentos, los familiares, etcétera. Sabemos que no se van a poder negar las muertes por el incremento clarísimo que existe, y por ende entendemos que nosotros estamos con una mortalidad altísima. Y de los países escandinavos, Suecia la tiene muy de largo. Ahora, en el pensamiento de cada uno de ustedes, en el criterio de cada uno de ustedes, podrán decidir en este momento si lo que hizo Suecia fue bueno o fue malo. Probablemente para muchos negocios, mucha población que hicieron un semi-confinamiento o casi nulo confinamiento, de pronto la actitud de Suecia ha sido bastante interesante. Pero para otras personas que a nosotros nos caracteriza por defender la vida, por defender a la gente, no solamente en su situación de enfermedad o de vulnerabilidad, sino en la posibilidad de que algo pueda llegar a afectarles y condenarlos. En ese sentido, creemos, en mi opinión personal por si acaso, que lo que ha hecho Suecia no ha sido lo mejor. Porque a esos familiares de las personas que han fallecido, venga usted a explicarle la estrategia que pretendió hacer. ¿Sí? Entonces queda muy claro, muy evidente lo que ha ocurrido por allá. Entonces, nuevamente, les digo esto porque sí es muy importante que cada uno, en base a lo que está conociendo, saque su propio criterio. Y no venga una persona que por muy importante que sea, que por muy industrial que sea, que por muy presidente de una cámara de comercio, de industrias, etcétera, diga que tiene que hacerse así porque Suecia lo hizo así, no vengan a decir sandeces. Porque nuevamente, sería muy fácil decir, se levante la cuarentena y que mueran los que tienen que morir.
Claro, sería muy fácil para aquellas personas que no les interese en nada la vida, ¿sí? O les interese muy poco y consideren que pudieran ser inmunes, ¿sí? Porque, ojo, si bien es cierto que los de comorbilidades somos los afectados, si bien es cierto que los mayores de edad son los afectados en gran demasía, pero ha habido gente relativamente joven que ha fallecido. ¿Por qué? Por toda la vulnerabilidad que puede ejercer cualquier cuerpo frente al virus. Entonces no hay que estar tan tranquilo ni tan confiado de que pudiera el evento de Suecia también llevarse a otros países. Eso era importante también ratificarlo, comentarlo y volverlo a mencionar porque de allí cada uno podrá hacer su análisis y poder tener su criterio. Miren, en virtud de ello, Francia, que había comenzado a levantar medidas, ha tenido que cerrar 70 colegios porque una semana después de retomar a las clases por la presencia del COVID-19. Entonces, la reapertura se dio el 11 de mayo. 40.000 de las escuelas infantiles y colegios de primaria retornaron al año lectivo. El ministro francés de Educación ha informado que se han identificado 70 casos de coronavirus en las escuelas desde la reapertura el pasado 11 de mayo y todos ellos han cerrado de una manera sus centros educativos. Por ende, sí, estos cierres manifiestan que eran inevitables. Entonces, nuevamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se pretende hacer en cuanto a levantar semáforos y no. Sí, en ese sentido, el municipio de Puerto Viejo ha adoptado una estrategia bastante interesante, que cuando hablemos de cosas positivas la vamos a mencionar en mejor detalle, porque creo que es el punto donde debería ir. Muy bien. Por otra parte, miren lo que yo siempre menciono cuando empezamos este video. Siempre les digo que yo me aflijo mucho no por la persona necesariamente que tiene COVID-19, sino por el entorno familiar. Porque es casi imposible que ese entorno familiar no salga infectado del COVID-19. O sea, si una persona X en una familia Y entra, lo más probable es que toda la familia Y, que puede estar compuesto por 2 miembros, por 5 miembros, por 10 miembros, que toda la familia Y salga afectada. Es lo más probable. Entonces, eso también genera lo que había pasado y que lo habíamos criticado mucho, que se sepa que la familia Y está afectada y haya gente que pierda la noción de la realidad y comience a apuntar, a señalar, a estigmatizar, a hablar cosas que no vienen, porque nadie, salvo que ya hayas tenido el problema, pero nadie es inmune a tener COVID-19. Entonces, nadie tiene ni el derecho, ni la autoridad, ni la obligación, ni nada de poder señalar a nadie. ¿Sí? Esa situación es muy real. Digo esto por lo que había ocurrido. Ya creo que la situación es un poco más laxa porque todo el mundo se da cuenta de que hay más gente contagiada, cada vez más cercanos, hasta probablemente mucha de la gente que están allí hayan sufrido el contagio, entonces entienden cómo se dan las cosas, ¿no? Digo esto porque hay una familia desde la ciudad de Manta, en las cuales hemos estado haciendo también un pequeño seguimiento, y uno de los integrantes que estuvo aislado desde el principio, que en PCR ha salido negativo y en las pruebas rápidas también, y me da la impresión, y coincido con otros colegas médicos, de que pudiera tratarse de un falso negativo, porque el entorno familiar cercano, todos han tenido COVID-19. Claro que si bien es cierto, esta persona estuvo aislada, pero existe la gran posibilidad de que se haya contagiado y haya sido y sea un falso negativo. O sea, un falso negativo es aquella persona que tuvo el problema, pero en las pruebas sale negativa siempre. Entonces, se pueden dar esas cosas. Las explicaciones son múltiples. Pero lo interesante de esto es que la familia que estuvo contagiada, ¿sí?, que es una familia que consta de 5 miembros, y entre ellos niños o jóvenes, o sea, un niño de 5 años, una niña de 13 años, ya adolescente, y un chico de 17 años, ¿sí?, y los padres, o sea, de 5 miembros. Miren cómo se fueron dando. O sea, esta familia es bastante interesante porque ellos hicieron un esquema de lo que fue apareciendo y cuánto tiempo fue durando todo el cuadro clínico de ellos. Entonces, si la persona dueño de estos datos considera que pueda hacerlo, yo puedo entregar la información de los síntomas. No está el nombre, obviamente, pero voy a consultar con esta persona para ver si me permite compartirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño de 5 años solo tuvo tos y un rash alérgico. Son discretas erupciones en la piel. Y ojo con eso, que si mañana podemos hacer esto,
Bueno, tal vez no, porque tengo la tarde algo muy pesado en el trabajo. Entonces, pero si llegáramos a hacerlo, vamos a hablar sobre todos estos cambios asociados al COVID-19 en la piel, ya documentados, ya establecidos y definidos. Entonces, niño de 5 años, tos y rash alérgico, ¿sí? Estas erupciones en la piel. Niña de 13 años solo tuvo rash, ni siquiera tuvo tos, ¿sí? Y la niña, ya adolescente de 17 años, solo tuvo un día de congestión nasal. Miren, 5 años, tos y rash, 13 años, solo rash, niña de 17 años, solo congestión nasal. Y las niñas, que eran la de 13 y 17 años, decían que sentían el cuerpo como si hubieran hecho educación física mucho el día anterior. O sea, como un malestar leve para ellos, ¿no? Pero claro, uno a esa edad, uno corre 2 maratones, nada 300 metros y después dice, ¿y todavía qué más se puede hacer? O sea, por la energía. Pero miren lo que ellos interpretaron. Y ahora, aquí viene lo interesante. La persona adulta, que fue la más categórica en cuanto a síntomas y los días que duraron, lo más característico que tuvo, escuchen esto, fue dolor de garganta, el cual lo presentó por casi 17 días. Lo tuvo desde el día 13 de abril al 30 de abril, ¿sí? Luego, lo que más duró también fue diarrea en esta persona. Tuvo diarrea desde el 16 de abril hasta el 25 de abril y luego tuvo el 28 de abril. Y la tos con flema, que la tuvo casi al final desde el día 23 hasta el día 30. Luego también, dentro de todo, el dolor corporal le acompañó a esta persona desde el día 20 al día 27. Pero ¿qué más presentó? Eso fue lo más evidente, porque de ahí también tuvo dolor de oídos durante 5 días, tuvo cansancio durante 6 días, tuvo cefalea, tuvo dolor de cabeza, en total 6 días, pero estuvo alternada del día 21 al día 23, luego el día 25, luego el día 28 y el 29. Tuvo náuseas 3 días, tuvo lo que él definió como ardencia de los ojos, ¿sí? Por 4 días. Fiebre, miren lo interesante, fiebre solo presentó un día. Presentó también tos seca durante 3 días y tos con flema presentó durante 7 días. O sea, en total tos 10 días, 3 seca y 7 con flema. Pero la inicial fue la tos seca. Luego tuvo pérdida del olfato durante 5 días, pérdida del gusto durante 5 días y congestión nasal durante 2 días. O sea, miren el abanico tan florido de sintomatología que tuvo, la cantidad de días que tuvo la molestia, pero lo que más duró fue el dolor de garganta. ¿Sí? Eso que arde, que molesta, que es una sensación extraña, en fin. Entonces, si la persona me lo permite, voy a compartirle porque sí me parece interesante esto. Y de pronto, aquellas personas que han sufrido COVID-19 pudieran hacer algo similar de lo que recuerdan ellos. Sí, pero esto me parece muy esquemático. La verdad que la persona que lo hizo se dio una tarea bastante invalorable desde mi punto de vista nosotros le llamamos esto a la semiología, ¿sí? O sea, los síntomas y signos que aparecen. Entonces, es un dato, sobre todo para la parte médica, les va a servir. Si me autoriza, que luego terminando esto pido permiso, enviaré esto y yo creo que sí les va a interesar a mucha gente de la parte médica, ¿no? En fin, entonces sí era importante manifestar aquello. Bueno, estamos procurando no extender tanto con esto y ahora sí, en cosas positivas, lo que sí es bastante interesante es lo siguiente. ¿Se acuerdan que el viernes pasado tenían que comenzar a entrar ya a ser sorteados y a trabajar aproximadamente más de 140 colegas especialistas de la parte de medicina familiar? Pues bueno, ellos ya empezaron a trabajar y miren, vean la importancia que tiene este tipo de cosas. Por eso les digo que no hay mejor inversión la que se puede hacer en inversión en salud. Inversión en salud en todo sentido. O sea, inversión en salud en usted mismo. O sea, usted lleve una vida saludable y está invirtiendo en salud. Y de una u otra manera está invirtiendo también para tener una mejor vida. Porque ojo que cuando hablamos de salud, uno tiene que entender lo que es salud, ¿sí? Como el entorno favorable y el equilibrio que uno puede tener en su ambiente fisiológico, pero también en su salud mental, en su entorno ecológico, ¿sí? En fin, en todas las aristas que pueda llevar.
porque a mí no me sirve de nada decir que estoy sano, pero vivo al lado de un río contaminado y que obviamente en cualquier momento voy a enfermarme por ese río, y así tantas cosas. Entonces, nosotros dejando en claro esto, miren lo interesante que el aporte que están dando los colegas que hacen medicina familiar y que ya empezaron a trabajar con todas las ansias del mundo, y la verdad, muy admirable la situación, porque estos sí son los infantes de Marina que tenemos dentro de este combate, porque son personas que están expuestas en primera línea, pero en primera línea en atención primaria, allá donde más se necesita, en los lugares. Entonces el municipio de Puerto Viejo ha adquirido alrededor de 3.000 pruebas rápidas y está haciendo un tamizaje que se está llevando a cabo en las casas y en ciudadelas de la ciudad. Entonces con eso, con este tamizaje, el municipio de Puerto Viejo puede entender perfectamente qué condiciones tiene para ver si levanta el semáforo, mantiene el semáforo, en qué momento lo podemos hacer. Entonces, las personas encargadas de esto, sobre todo, son médicos familiares y los médicos de familia que vinieron de Cuba, que también están aportando. Entonces, para mí es un trabajo muy, pero muy preciso y también muy sacrificado. Hoy día, acá en la ciudad, hizo un sol canicular. Los que vimos acá era un sol de espanto. Creo que llegamos a 39 grados directos y en la sombra, bueno, unos 37, pero 39 grados como bajito. Y ellos exponiéndose bajo el sol y llegaban a la ciudadela. Lamento, eso sí, que hubo una que otra ciudadela que no permitió la entrada de ellos, porque quizás mal informados pensaron que de pronto ellos podrían llevar problemas, pero ellos van protegidos. ¿Sí? Mientras el personal vaya protegido con mascarilla, no va a ocurrir ningún tipo de inconveniente. Entonces, a la ciudadanía de Puerto Viejo, más bien deberían recibirlos con beneplácito a estas brigadas de salud comandadas por los médicos familiares, porque la labor que están haciendo, además de titánica y ejemplar, es una labor que nos va a dar una buena información de cómo nos encontramos. Son casi 3.000 pruebas que están haciendo en virtud o en convenio con el municipio, y creo yo que la prefectura también está organizando algo parecido. Entonces, eso nos va a dar un esquema real de lo que está aconteciendo. No lo que nos dice el gobierno, no lo que el Ministerio de Salud nos está diciendo, sino ya es una prueba en territorio con una realidad propia. Y muchos municipios lo están haciendo, el municipio de Quito también lo hace, tengo entendido que el municipio de Manta también, no sé si el municipio de Guayaquil lo haga en esta escala, porque para nosotros somos una población de un poco más de 300.000 habitantes, estamos haciendo 3.000 pruebas. Entonces, una población de 3 millones, como por ejemplo Guayaquil, deberían hacer como bajito 30.000 pruebas, si no son más, ¿sí? Para que tengan la referencia. Pero por ejemplo en Quito, la cantidad de pruebas es mucho más y la población está por ahí, ¿no? Así que me parece a mí que es merecedor del aplauso, digno de estos doctores, estos colegas, que están allí en el día a día con un esfuerzo titánico, y la verdad, si de ser posible, más bien si los ven, bríndenle algún refrigerio, alguna cosa dentro de sus posibilidades, obviamente, porque lo que están haciendo nos va a ayudar a todos, créanme que nos va a ayudar a todos. Y las ciudadelas que tengan algún problema, que no conozcan bien la temática, pueden hablar directamente con ellos, porque el personal de ahí es muy capacitado y tienen el conocimiento y tienen muy claro todo lo que les pueden informar, porque a veces yo tengo que entender que quizás la ciudadela que no participó con esto, que es una ciudadela que queda en una zona por acá al norte de la ciudad, puede ser que no lo haya hecho más por miedo, por temor, que por otra cosa. Pero esto es un mapeo ideal para poder llegar a tener y a estar ubicado en el terreno preciso. Dicho esto, la admiración y los respetos para estos chicos, digo chicos porque la mayoría son jóvenes médicos, colegas médicos, y bueno, uno ya los ve más jóvenes obviamente, ¿no? Entonces, por esa situación les digo chicos, no, ni siquiera por minimizar ni estigmatizar. Además, muchos de ellos fueron alumnos míos, yo los quiero muchísimo y bueno, ellos saben que siempre nos hemos tratado de esa manera. Muy bien, ahora vamos a dejar a leer lo que ustedes gentilmente colocan, comparten y bueno, por acá escriben, así que vamos a, digo escucharlos porque es la forma como uno siempre lo dice, pero más bien vas a escucharme lo que ustedes mencionan. Y bueno, mencionan, comentan, comparten, preguntan a veces, y obviamente todo eso sí es importante que también se hable por acá. Déjenme poner allí, y vamos viendo qué hay acá. La señora Diana Mera nos manda a saludar, muchas gracias señora Diana Mera. El colega José Roberto Rodríguez Lor también manda saludos.
Oscar Montes de Oca Carreño dice, bien dicho, mucha gente no abre puertas, pero seguimos adelante. Claro, pero hay que ser consecuente, ya les digo. A la larga, ellos si no les abren las puertas tendrán que ir a seguir dando vueltas, pero más bien uno se pierde la oportunidad de eso. Porque en este momento, parece mentira, pero en este momento hay mucha gente, y eso no me van a dejar mentir ninguna de las personas que están escuchando, que son de acá de Ecuador al menos, que probablemente por cualquier momento se le pasó por la cabeza, yo creo que ya me dio COVID-19. Yo creo que ya me dio. O sea, porque escucha tantos síntomas, tanto esto y lo otro, y es muy probable que ya hayan tenido. No es nada raro, no es nada raro. Entonces, yo digo que la labor de ellos es muy importante. Diana Mera dice, en la ciudad de la San Cristóbal, que vayan allá, que si hay contagios de COVID. Yo creo que están sectorizados, señora Diana. No sé si vayan a ir a la ciudad de la San Cristóbal. Yo presumo que sí, pero no necesariamente van a cubrir toda la ciudad, porque si con 3.000 pruebas solo bastaría para la ciudad de la San Cristóbal y nada más. Entonces, el éxito de estos muestreos es que vayan en diferentes sectores y hagan eso, muestras, ¿no? O sea, se me ocurre, estoy inventando por si acaso, vayan a la San Cristóbal y hagan ahí solamente 100 pruebas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí tienen un muestreo de cómo se encuentra la ciudadela. Ojo que no se puede, porque no hay el número suficiente de pruebas para poder abarcar a toda una ciudadela, peor a una ciudad. Sería lo ideal, pero no hay los recursos, ¿sí? El material humano también. Miren que aquí en estas brigadas que están conformadas, tengo entendido yo, por alrededor de 20 personas y que se le van a ir sumando material de apoyo. Voy aquí, como por ejemplo los médicos que hacen atención primaria, odontólogos, hay personal administrativo, ¿sí? Bueno, todos ellos forman un personal que probablemente estará entre 40. Si quiero abarcar mayor población, de ley tengo que tener mayor cantidad de gente. Entonces tomo esto de lo que me escribe el doctor David Javier Menéndez, que está muy claro en esta situación, ¿no? Muy bien, creo que se interrumpió, voy a esperarme un minutito. Me parece que se interrumpió. Si siguen viendo y pueden poner alguna cosita para saber que estamos conectados, sería bastante interesante. Sí, creo que, a ver, vamos a ver si sigue, porque me parece que se congeló segunditos, creo que ahí estamos volviendo, me confirman de pronto con un dedito si hemos regresado, entonces si es así, para continuar, pero me parece que hemos regresado. Les estaba comentando que hoy día el internet acá ha sido un desastre, he tenido algunas conferencias y en todas se me ha congelado la imagen, tuve una de telemedicina, tuve otra con estudiantes y tuve otra con la parte docente y he estado teniendo este inconveniente. Bueno, ojalá que no se repita. Estaba mencionando que el doctor David Javier Menéndez, que lo tiene muy claro, nos comenta todo el núcleo de gente que participa en esto y tengo entendido por lo que me habían mencionado que también se van a sumar bomberos, policías y militares. Acá Victoria García nos pregunta, buenas noches doctor, ¿dónde se hacen las brigadas? Las brigadas las están realizando en la ciudad de Puerto Viejo, ¿sí? En la provincia de Manabí. Tengo entendido que en Manta también, por parte del municipio, lo están realizando. Y tengo entendido que en Chone también lo estaban realizando por parte del municipio de Chone, pero en unos contenedores adaptados para poder dar atención médica. Entonces, varía de ciudad en ciudad. Sí, ya me llegaron todos esos, muchas gracias. Ya, ahora sé que estamos conectados. Perdón porque pasan... Como dice, hasta en las mejores familias sucede, pero bueno, pero es un problema del internet. Amparo Artiaga se ha unido, buenas noches. Carlos Moreira también, Martín Antonio Rosero Coral también, sí, él desde Colombia, Pablo Suárez García, Jennifer Paola Cedeño Bravo, Sonia Mero, Gregorio Santana y John Eric Campoverde Castro. Son las personas que se han unido. Entonces, estas iniciativas, nuevamente, les digo, para el país, un país como el nosotros, no sé cómo esté la cosa en Colombia, lo digo por Martín Rosero, que está allá, en cuanto a si ustedes sienten o consideran que la cantidad de pruebas que han realizado y la cantidad de información que llega es la correcta, o de pronto ustedes sienten como nosotros que ni hicieron la suficiente cantidad de pruebas, ni nos transparentan la suficiente cantidad de información, ni nos dicen las cosas como deben de ser, y encima la gente que está actuando, liderando esto, creemos que no está haciendo lo más competente que debería ser. No sé en Colombia cómo está, pero al menos por los números que yo veo, me parece que están muy parecidos a nosotros, muy parecidos, ¿no? Por los números que yo veo. Dicho esto, y solamente para ratificar,
lo que se hace en cuanto a las pruebas es un muestreo. Es como cuando usted tiene en un bodegón almacenado en un recipiente el vino que se está añejando y de pronto quiere saber cómo se está añejando. Entonces saca un poquito de ese vino y hace una catación. Y en la catación, en ese muestreo, usted ya puede tener una idea de el buquet que tiene, el año probable, lo que sabe, ¿no? Obviamente, el año probable de la cosecha, el tipo de uva, si se fermentó bien, si no, si faltó algo, si se hizo muy ácido, muy dulce, en fin, todas esas cosas, por un muestreo. Entonces, es lo que se pretende hacer acá. Con ese muestreo, como vamos a tener información precisa y real y fidedigna, entonces podemos tener ya las herramientas para tomar decisiones en cuanto a levantar semáforo y en qué momento hacerlo. Porque así de traumatizante fue entrar en cuarentena, traumatizante también es poder salir de ella y saber que podemos estar medianamente confiables, ¿sí? Entonces, dicho esto, déjenme ver si de pronto escribieron algo acá, que a veces lo hacen y no me llega sino hasta que no ha pasado un buen tiempo. Por acá me dice David Javier que se interrumpió, pero ya estamos de vuelta. Así es, sí, se nos interrumpió. ¿Qué vamos a hacer? Se interrumpió y se interrumpió. No queda más. Bueno, ahí mandaron un GIF de alguien andando en bicicleta para generar luz, me imagino, y otras cosas. Acá el arquitecto Wilson Guji Lozada nos dice: a mi casa llegaron las brigadas, una buena iniciativa para hacer un muestreo algo más cercano a la realidad. Sí, y el arquitecto vive aquí en el sector de Los Pinos, que es la parte norte, que es cerca del Hospital del IES, de Puerto Viejo, entonces asumo que por ahí va a ser un buen muestreo. Pero si algún sector se siente perjudicado, ojo que es imposible que se llegue a toda la ciudad, no se puede llegar a toda la ciudad, es imposible. Tendría que hacer 300.000 muestras y estoy haciendo 3.000. O sea, si ven por cuánto tengo que multiplicar. Y por ende, no solo multiplicar en muestras, sino multiplicar en personal. Entonces es imposible, pero el muestreo nos va a dar una idea clara de cómo estamos ubicados. Se unió Gregorio Saltos y en este momento, si nadie más escribe nada por acá, pues bueno, yo agradezco como siempre la presencia de ustedes por acá. Y de una u otra manera, me quedó algo importante hablar, pero ya el día de mañana, si Dios lo permite, y estamos con las fuerzas, estaremos por acá. Dicho esto, espero que puedan, dentro de lo que se pueda, esta semana iniciarla con pie derecho, que las cosas dentro de sus hogares puedan llevarse de la mejor forma, de una u otra manera que el día de mañana tengan agenda de actividades y que ustedes, cada uno de ustedes, puedan tener, sobre todo en la parte mental, positivismo y una actitud que de una u otra manera haga que su estado físico vaya a la par en cuanto a la salud. O sea, tener un estado mental sano. Y el estado mental sano yo lo hago teniendo ideas sanas, ocupando la mente, ¿sí? E intentando hacer cualquier tipo de actividad que de una u otra manera puede ayudar. La señora Diana Mero dice: gracias a usted por la buena información, siempre un gusto. Agradecemos que hayan estado por acá y siendo ya acá a las 20 horas con 47 minutos nos despedimos. Que tengan una muy buena noche, un abrazo virtual, cuídense mucho y si Dios lo permite mañana estaremos por acá. Chao.